Beatriz, ¿cómo nace la idea de escribir esta historia sobre tus padres, plasmada en el libro Mis padres, sobrevivientes de su juventud? Bueno, yo creo que fue una idea que rondó en mí muchos años, muchos años. Y llega un momento en que te hace un clic en la vida y uno dice, bueno, este es el momento. Yo creo que el momento fue la pandemia, porque uno nunca encuentra el tiempo suficiente porque uno no se dedica a esto. Yo no soy escritora, pero sí, todo lo que cuenta este libro, no hay una sola palabra de ficción. Todo es realidad. Y voy a explicar por qué en poquitas palabras. Soy hija de inmigrantes, mi padre italiano, mi mamá francesa. Vinieron 5 años, terminada la Segunda Guerra Mundial, a crear una nueva vida, como decían ellos, como digo yo, al cono sur de lo que es el mundo. Europa estaba destruida. Europa se caminaba sobre los escombros, sobre las cenizas. Ellos eran jóvenes, querían probar una nueva vida porque estaban cansados del sufrimiento. ¿Por qué eligieron la Argentina? Eligieron la Argentina porque ya uno de los hermanos de papá, que eran 5, el mayor era un hermano varón y papá el último, en el medio 3 mujeres, había heredado forzosamente el trabajo de la construcción de mi abuelo. Bueno, él no hizo la guerra, fue un desertor, no quiso ser ni partisano ni subordinarse a las fuerzas de Mussolini. Así es que al ser desertor estuvo escondido en todas las montañas de Italia, países aledaños. Terminó la guerra, dijo, me voy, me tengo que ir. En la Argentina en ese momento ya estaba la presidencia del general Perón y Argentina era un país prometedor, muy prometedor. Le abría las puertas a todos los inmigrantes, cualquiera sea su nacionalidad. Tanto es así que grandes jerarcas nazis vinieron a pasar sus últimos días acá en la Argentina. Algunos, unos cuantos. Acá en Paraguay, unos cuantos. Israel, el Servicio de Inteligencia de Israel, los logró capturar. Ya eran grandes, pero fueron enjuiciados en Israel. ¿Tu padre estuvo en un campo de concentración? Papá estuvo, me faltó terminar de decirte que como el hermano mayor estaba acá en Argentina, papá desahuciado le dijo, vení acá a la Argentina, que este es un país prometedor. Y así es que aquí estoy yo. ¿Y él estuvo en un campo entonces? Papá estuvo 18 meses en uno de los campos más importantes de Alemania y más crueles, Buchenwald, a 300 kilómetros de la ciudad de Colonia, uno de los más crueles. ¿Qué te contó de esa experiencia? Como pongo en el libro, como escribo en cada una de sus páginas, cuando uno es chico, uno escucha historias. En nuestra época eran Blancanieves, Caperucita Roja. Bueno, yo me crié con historias de guerra. O sea que todo lo que está escrito en el libro es lo que está en mi memoria. No hay una sola coma mal ubicada, una sola coma ficción, por decir así. Ni siquiera llego a decir una palabra. Son hechos sumamente reales. ¿Vos hiciste un registro? Yo podría decir que en realidad es un libro documental. ¿Vos hiciste un registro escrito durante todos estos años? ¿Cómo fue esa recopilación de datos, de testimonios, de historias, de anécdotas? No, todo estaba guardado en mi memoria. Increíble. Sí, yo creo que hubo alguien que me dijo, ¿cómo es posible que hayas guardado en tu memoria tantas historias? Bueno. Y tanto dolor. Y tanto dolor, porque es el día de hoy, y voy a contar en 2 palabritas. Yo creo que me retrasé unos cuantos años en escribir el libro porque dije, si yo no recuerdo
el nombre del campo de concentración donde estuvo papá, no voy a escribir el libro. Me lo decía a mí misma, ¿eh? Me pasé, yo creo que 3 o 4 años buscando en Google, con los datos que tenía en mi memoria. Ningún campo me sonaba que papá hubiera estado ahí. Fue un domingo de invierno en plena pandemia, donde estábamos, 2020, donde estábamos todos guardados, un domingo a la tarde, en un momento en que me preparo un té y juro que en un momento la veo a mi mamá que me dice Buchenwald. Y ahí dije yo, toda la vida escuché ese nombre. Fue una gran señal. Fue una señal. Dije, es el momento entonces, era el dato que me faltaba. Contame un poquito, Beatriz, cómo es el lanzamiento del libro, dónde la gente lo puede adquirir. Todavía en ningún lado, porque en realidad esta es mi primera entrevista, pero la idea es hacer la presentación fines de marzo, principios de abril. Vamos a ver lo que nuestro querido virus nos permite, porque muchas instituciones todavía están cerradas y la idea, desde el comienzo, fue hacer la presentación en un organismo de la colectividad hebrea. No quiero dar el nombre porque todavía no está cerrada la fecha, pero esa es la idea. Así que por el momento, bueno, no se puede comprar, no se puede ver porque en realidad primero hay que presentarlo y tengo muchas ansias de que así sea. Y elegí una organización de la colectividad hebrea porque papá, al contarme sus historias dentro del campo de concentración, me habla mucho sobre el sufrimiento de los judíos. Y mamá, que vivió la ocupación nazi en Francia, en París, su mejor amiga era judía, vio el momento en que la obligan a colocarse la estrella amarilla y el momento que dejó de verla porque desapareció ella y su familia. Beatriz, muchísimas gracias por esta entrevista. Un libro para leer porque realmente es una historia apasionante, dolorosa, pero muy real. Dolorosa. Dolorosa como millones de historias. Una década, la gente que nació en la década del 10 y de 1910 y 1920 fueron 2 décadas muy crueles. Las hay en la actualidad también, ¿eh? Las hay en la actualidad. Hay mucha gente que sufre en el mundo.